Hola. Bueno, vamos a dar inicio al taller de la Chacra Neuquén, estrategias para aumentar la oferta forrajera en la provincia de Neuquén. Les recuerdo la modalidad de los talleres. Va a haber una presentación disparadora de unos 20-25 minutos, luego de la cual va a haber un espacio para que cada uno realice sus preguntas. Levantando la mano le alcanzaremos los micrófonos y así realizan la pregunta al disertante. El taller estará a cargo de Guillermo Peralta. Guillermo es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue coordinador técnico del programa Chacras de APRESID desde el año 2009 hasta el 2014. Actualmente está desarrollando su trabajo de posgrado en la FAUBA por CONICET y también en el Instituto de Suelos del INTA Castelar. Además, aquí en la sala nos está acompañando Adolfo Sarmiento del INTA Bariloche, que es parte del equipo técnico, de la mesa técnica que apoya al sistema Chacra en la Chacra de Neuquén. Y está Ronnie Kuhlman, de parte del equipo de productores que decidió encarar el proyecto, quien nos va a dar una breve introducción de por qué han decidido encarar un proyecto Chacras. Bueno, buenas tardes. Yo en 5 minutos voy a tratar de explicarles cómo se inició esto, un poco el porqué y tratar de ver un poco cómo tendría que seguir adelante el futuro de este proyecto. Como verán, estamos festejando acá 25 años ya de APRESID, 25 años que son un poco más de siembra directa. Y lo que yo siempre veo es que cuando empezó la siembra directa, cuando empezamos en el año 90 con la siembra directa y empezó la introducción de variedades de soja RR y empezó la tecnología en la zona pampeana, donde antes los técnicos que somos un poco más viejos hacíamos las rotaciones de pasturas, 5 años de pastura con la agricultura, 5 años de agricultura y después esto se fue pasando a una agricultura permanente y se empezaron a incorporar suelos que antes eran ganaderos y terminaron siendo agrícolas con apoyo a la ganadería o sin apoyo a la ganadería. La ganadería se fue desplazando y encontrando su lugar. Yo siempre digo que no había zonas marginales, había zonas poco desarrolladas. Entonces la ganadería empezó a encontrar sus lugares en el litoral, en el NOA, en el NEA, en la provincia de San Luis, y empezó a encontrar su lugar en la Patagonia. Y se empezó a pensar más seriamente en el desarrollo de zonas que antes se manejaban muy extensivamente y sin tecnología. Se empezó a pensar seriamente en esas zonas con grandes aptitudes y con un gran futuro en mejorar un poco la tecnología en esas zonas. Así es como yo veo en la zona de la precordillera, específicamente en la zona de Neuquén, era una zona que era una zona, digamos, con una ganadería no intensiva y con necesidades de tecnología y de incorporar nuevos temas en lo que es desarrollo de pastizales, en genética, para mejorar un poco todo lo que es la producción ganadera, ¿no? Y bueno, yo personalmente soy nacido y me crié en la cordillera, en un campo en la cordillera en la provincia de Neuquén, pero después la profesión me llevó a trabajar más de 35 años en la zona pampeana como asesor y como productor, y también apoyé y trabajé desde los inicios en la siembra directa en la zona pampeana, específicamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, llegó el momento hace unos 10 años atrás de la querencia tira y de tratar de trasladar las tecnologías y todo lo que uno fue aprendiendo, tratar de trasladarlo a Neuquén. Tanto en la parte, en el sector que es un poco más con futuro agrícola, como en el sector de cordillera. En el año 2006 empezamos una gira, me invitaron unos amigos, Gustavo Oliverio de la Fundación Producir Conservando, que lo llevaron a especialista Juan Elizalde a hacer una recorrida por campos que ellos trabajaban y fuimos a visitar otros campos para ver qué se podía hacer, cómo se podía mejorar todo lo que es los pastizales y tecnología allá. Después ya en el 2007
tímidamente empezamos a formar una regional que, digamos, nunca siguió como regional, pero dio el puntapié inicial como para trabajar después en el proyecto de chacras. Nos reunimos todos los meses en distintos campos, en distintas zonas, y ahí pude evaluar y pudimos ver un poco todas las necesidades que había en la zona y, digamos, las falencias, las necesidades y sobre qué es lo que se podría trabajar. Ya en el 2008, junto con la provincia, se estaba presentando y largando lo que es el plan ganadero. Entonces, junto con gente de la subsecretaría, con Javier Fanjut, Federico Bombín, le sugerí que por qué no hacíamos un convenio con APRESID para empezar a tratar de desarrollar con más de tecnologías, apoyarlos en lo que estaban haciendo e invitar a otras entidades al convenio este. Entonces, se incorporó al convenio toda la gente del INTA, específicamente el INTA Bariloche, que tenían muchísima experiencia con un excelente staff de técnicos y mucha información, la cual realmente ayudó muchísimo a llevar adelante todo el proyecto este. Entonces, bueno, en el 2008 se firmó el convenio con la provincia, que duró 4 años, que se terminó ahora este año. Se hizo la presentación en abril en la Sociedad Rural de Junín de los Andes, con todos los resultados. Y todas las primaveras se hacen giras con distintos campos, distintos productores. Y bueno, ahora Guille les va a explicar un poco todo lo que se ha hecho en lo que es ensayos, qué se ha llevado adelante. Y yo personalmente me doy muy por conforme lo que se ha podido realizar. Hemos llevado especialistas, en sus inicios nos acompañó Fabián Tomasone, Sebastián Senesi con el plan de agronegocios se ha hecho un trabajo donde se evaluó todas las capacidades que tenía la provincia en mataderos, en faena, en existencias animales, que es un muy buen trabajo que seguramente ahora se va a renovar, o la idea es renovarlo. Y yo creo que ha sido realmente, para mí, muy bueno. Primero había que acomodar un poco los tantos, había que ponerse de acuerdo entre lo privado, entre lo público, entre la gente del INTA, los técnicos de la provincia de Buenos Aires, con otras tecnologías, con otras ideas. Al principio estuvo la discusión glifosato sí, glifosato no. Y bueno, pero se armó un grupo muy bueno y se había hecho todo un plan al corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que ahora la idea es trabajar sobre el nuevo plan, el nuevo proyecto, un nuevo convenio para otros 4 años más, para poner en práctica todo lo que ya se hizo hasta ahora. Así que bueno, los dejo en manos de Guillermo para que les explique un poquito todo lo que se ha hecho. ¿No? ¿Ahí? Bueno, primero muchas gracias a todos por haber venido. Para los que no están por ahí muy al tanto del proyecto, les cuento que el proyecto se llama Red de Ensayos Territoriales de la provincia del Neuquén, o Chacra Neuquén, y que fue formado y tuvo la participación de distintas instituciones, como APRESID, como INTA, el gobierno de la provincia de Neuquén, a través del Centro Pyme de ANEU. Contamos también con el apoyo de técnicos de semilleros como KWS, que también nos proporcionó los insumos para varios de los ensayos. Y contamos con la participación de productores y de técnicos y de asesores locales para todo lo que fue el armado de las líneas y el seguimiento. Todo esto se dio dentro de lo que es el convenio de investigación y desarrollo entre el INTA y APRESID, que es el sistema Chacras. Por ahí, para ir entrando un poquito en tema, les muestro cómo la zona en la que estuvimos trabajando en la provincia, desde el Huecú a Junín de los Andes, alrededor de 400 kilómetros, de norte a sur, y de este a oeste alrededor de 200 kilómetros. Fíjense, el gráfico lo que muestra es el balance hídrico entre la oferta de lluvias y la evapotranspiración. La provincia está ubicada en la región árida y semiárida del país.
así que presenta a lo largo del año en general un balance hídrico desfavorable. Pero si nos fijamos, hay un gradiente en ese balance hídrico entre oferta de lluvias y demanda por evapotranspiración. En lo que es toda la zona de cordillera y precordillera, el balance hídrico es más favorable porque hay mayor oferta de lluvias, la temperatura es menor por una mayor altura relativa, y entonces el balance hídrico resulta, la demanda ambiental es menor y el balance hídrico resulta más favorable. A medida que nos alejamos, ¿se escucha bien o más o menos? ¿Se escucha? A medida que nos alejamos de cordillera y nos vamos hacia el área de precordillera y del monte neuquino, el balance hídrico es todavía más desfavorable porque empieza a aumentar la temperatura, la evapotranspiración es mayor, las precipitaciones son menores y el balance hídrico entonces es más desfavorable. Pero ¿qué pasa? Trabajamos en localidades con más de 800 milímetros anuales de precipitaciones y en localidades con promedios de alrededor de 200 milímetros de lluvia. Pero en todos los casos se da el mismo patrón de distribución de lluvia. Las lluvias se concentran fuertemente en lo que es el otoño y el invierno. Entre el 70 y el 80% de la oferta de lluvias es en el otoño y el invierno. Y cuando empieza a aumentar la temperatura para el crecimiento de las pasturas y el crecimiento de los pastizales, se corta el agua y hay un marcado déficit hídrico primavero-estival en todas las localidades, y el agua resulta, para los distintos ambientes que estuvimos trabajando, generalmente el recurso más limitante. A esto hay que sumarle también el factor suelo. En general predominan los suelos que son aridisoles y entisoles, con texturas arenosas, franco-arenosas, entre un 60 y 90% de arena en general, que lo que determina es que tengan una muy baja capacidad de retención hídrica. De acuerdo a las estimaciones de textura, podemos estar hablando de menos de 100 milímetros de agua útil por metro de suelo. Entonces esto acrecienta aún más ese marcado déficit estival que frecuentemente observamos. Incluso es frecuente observar también en lo que son las vías de drenaje o mallines, que ahora vamos a ver un poquito, suelos un poquito más pesados, franco-arcillosos o arcillosos, y suelos con elevados valores de sodio intercambiable, con más de 20% de PCI, que también contribuyen a restringir aún más la oferta hídrica para los pastizales, ¿no? Todos estos elementos, el elemento climático, el elemento edáfico, nos determina que en general los planteos productivos, los planteos ganaderos zonales sean planteos de muy baja receptividad. Podemos estar hablando de alrededor de 20 a 30 hectáreas por vaca. Una vaca cada 20, 30 hectáreas en promedio para los distintos ambientes que estuvimos trabajando. Y la finalidad del proyecto entonces fue trabajar sobre la producción de pasto, buscar aumentar la oferta y el valor nutricional del forraje de estos sistemas ganaderos. Antes de meterme en las líneas, quería presentarles cuáles son los ambientes, para que se lleven una idea por ahí para los que no son de la zona, cuáles son los ambientes en los que estuvimos trabajando. Por relieve, básicamente, podemos distinguir dos grandes ambientes. Ambientes de mallín, que son pastizales, son humedales, son zonas de relieve general plano, cóncavo, que reciben los escurrimientos superficiales y subsuperficiales desde las zonas de mayor altura relativa, y son las zonas de mayor productividad. En general pueden estar produciendo en promedio entre 3.000 y 5.000 kilos de materia seca, por ahí pastizales un poquito más degradados pueden estar entre 1.000 y 2.000 kilos, y mallines muy buenos pueden estar entre 8.000 hasta 10.000 kilos de materia seca en el mejor de los casos. Lo que generalmente pasa es que en los distintos establecimientos la superficie de estos mallines no supera el 5%, está entre el 3 y el 5%. O sea, son recursos muy productivos, pero muy escasos. Lo que predomina es lo otro, son ambientes de estepa, con los suelos que veníamos al principio, suelos en general arenosos, y ese tipo de vegetación arbustiva o graminosa que vemos ahí en las imágenes. Trabajamos entonces sobre estepas, sobre mallín, y en el caso en que los productores podían contar con sistematización de riego en pequeñas superficies de chacras irrigadas bajo riego para lo que fue la producción de maíz, la producción de sorgo y de verdeos como moa y mijo, principalmente. Empezamos a trabajar sobre lo que se tenía más experiencia, que era la fertilización de estos pastizales de gran valor productivo. En general, los niveles nutricionales son relativamente bajos para lo que es fósforo,
En promedio nos podemos encontrar entre 6 y 10 ppm de fósforo. Así que lo que empezamos a trabajar fue la fertilización fosfatada. Vimos en líneas generales en los buenos ambientes una buena respuesta a la fertilización fosfatada, con alrededor de ganancias de entre 1.000 y 1.500 kilos de materia seca por hectárea año, representando un aumento del 40% de la producción de materia seca. Y lo interesante es que el aumento en la producción de materia seca se dio principalmente en las fracciones de mayor valor nutricional, en las gramíneas y en las leguminosas. En las fracciones como junco, que tiene un poco menos de proteína bruta, menos de energía metabolizable, el aumento no fue tanto. O sea, como que las gramíneas y las leguminosas fueron más eficientes para aprovechar esos nutrientes y los que pudieron aprovechar mejor la fertilización fosfatada. Trabajamos también en machines de menor potencialidad. En ese tipo de ambientes vimos un aumento menor, obviamente, porque tiene una menor potencialidad, menor aumento de la productividad de materia seca, pero relativamente el aumento fue similar, alrededor del 30%, y vimos alguna tendencia similar. Lo que más aumentó fue la fracción de gramíneas, leguminosas muy poco, porque se trata también de ambientes degradados en general, con muy baja presencia de leguminosas. Algo que nos pareció interesante destacar de la fertilización fosfatada fue que nos permitió aprovechar de forma más eficiente el uso del agua, que es el recurso más limitante. Si vemos ahí en la imagen, dentro de los machines hay también distintos ambientes, hay por relieve, hay zonas centrales con más humedad, que también tienen mayor productividad. Y lo que vimos es que con la fertilización lo que pudimos conseguir es aumentar la productividad de las zonas del machine que en general tienen menor disponibilidad de agua y estar produciendo valores similares de materia seca a lo que nos podemos encontrar en la zona húmeda. O sea que con menos agua podemos estar produciendo lo mismo y aumentando la eficiencia del recurso ese que lo vemos como el más limitante para la región. Eso en lo que era fertilización de machines. Otra estrategia que empezamos a probar fue la estrategia de intersiembra de estos pastizales. Contamos con la posibilidad de tener una sembradora de siembra directa a través de la provincia de Neuquén. Y con esto de la siembra de estos pastizales nos pareció interesante, primero, destacar las dificultades que nos encontramos para adaptar y para encontrar la maquinaria de siembra directa que mejor se adapte a los ambientes de esta zona, ¿no? Por un lado, las distancias. Tiene que ser una máquina relativamente fácil de transportar. Por ahí hay que sembrar machines que están hasta 800, 1000 metros de altura y los accesos son bastante difíciles. Tienen que ser máquinas también que tengan el suficiente peso y lograr la suficiente presión en la cuchilla del doble disco como para lograr la penetración y el corte. Sobre todo, muchas veces nos podemos estar encontrando con situaciones de siembra en seco que hacen más difícil el corte en esa vegetación de juncos que veíamos antes. Nos podemos encontrar muchas veces con piedras en superficie, entonces los sistemas de cuchillo y doble disco deberían ser lo suficientemente flexibles como para permitir el zafe o por lo menos copiar el terreno sin mayores roturas. Los terrenos son irregulares también, entonces la siembra, los sistemas de transmisión de las ruedas que van a estar asociados a la dosificación de semilla y fertilizante debería permitir un correcto bopeado del terreno. Y por último, los repuestos, ¿no? Debería ser una máquina, es muy difícil conseguir repuestos, tiene que ser una máquina muy fácil de arreglar, muy simple, y la mayoría de las veces lo que nos pasó es que lo terminamos atando literalmente con alambre, y tiene que ser algo relativamente más fácil, por lo menos lo que nos tocó trabajar con estas máquinas con las que contamos. Con lo que son las fechas de siembra en estos ambientes de humedales o machine, fuimos aprendiendo que al ser los ambientes que tienen mayor disponibilidad de agua, son en otoño e invierno también los ambientes más fríos. Entonces, en siembras otoñales, lo que vimos es que se retrasa mucho lo que es la germinación, el establecimiento de las plántulas, y generalmente hay altas pérdidas de plantas por mortandad. Incluso podemos ver, no sé si se ve en la foto, pero en determinados inviernos con humedad, el congelamiento de los suelos, a veces lo que hacen es descalzar la plántula cuando se congelan esos suelos.
y esas son plantas que ya después se pierden para lo que es la primavera. Y nos fue mejor con siembras en este tipo de ambientes, con siembras directamente de primavera, con pasturas con melilotus, lotus, raygrass, festuca y cebadilla. Ahí de fondo está una de las siembras en uno de los machines que nos tocó trabajar, un machín de cortaderas. Y lo que fuimos probando también son distintos métodos de control de la vegetación natural para poder sembrar en esos ambientes. No importa por ahí este gráfico los métodos que probamos, lo que sí vimos es que es posible implantar pasturas en estos ambientes de machine, y para la segunda y la tercera temporada estar logrando producciones de alrededor de 2.000 a 3.000 kilos de materia seca, que para esos machines degradados que veníamos midiendo entre 1.000 y 2.000 kilos ya es un avance para la tercera temporada estar generando una pastura de mayor calidad forrajera, de mayor proteína bruta que la vegetación predominante, que es una vegetación de junco y cortadera. En cambio, para otros machines con mayor riesgo de estrés hídrico, esos machines salinos, lo que vimos es todo lo contrario. Mejores resultados con siembras de otoño que le permitan a la planta de agropiro que sembramos rustificarse durante la época otoño-invernal y alcanzar la primavera en mejores condiciones y soportar mejor el déficit hídrico estival. Eso es lo que eran los ambientes de machine. Trabajamos también sobre intersiembras en ambientes de estepa. Probamos especies, fecha de siembra, métodos de implantación. Buscamos trabajar en estepas de secano de entre 300 y 400 milímetros. La realidad es que ninguno de los 3 años en los que estuvimos trabajando logramos esos 300 milímetros. El primer año estuvimos alrededor de los 192 milímetros, el segundo 199 milímetros y el tercero pensamos que íbamos a tener una mayor oferta hídrica ya después de 2 años malos, y fue el peor de todos con 160 milímetros. Y lo que de todas maneras nos pareció interesante destacar en estas experiencias en estepa, en esos ambientes tan duros de estepa y en esos años, esas campañas de tan baja pluviometría, es la rusticidad del agropiro, ¿no? Frente a otras especies que probamos. Probamos otras especies como melilotus, lotus, pasto llorón y alfalfa. El agropiro fue la única de las especies que soportó la primera temporada de déficit hídrico estival. Muchas veces íbamos a los ensayos y veíamos, creíamos que las plantas esas de agropiro estaban muertas durante la primera época. Después, durante el invierno y el otoño siguiente, los perfiles se recargaban parcialmente y esas plántulas de agropiro rebrotaban. Y eso en lo que respectaba a la tolerancia a déficit hídrico. Vimos también una muy buena tolerancia a lo que son las bajas temperaturas del agropiro. Si se fijan, este es el primer año, las condiciones del primer año de la siembra de otoño. Desde mediados de julio hasta prácticamente fines de agosto, el agropiro estuvo con temperaturas bajo cero y varios de los días con temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, hasta casi entre 13 y menos 15 grados. Así que vimos que el agropiro se pone un poquito morado, un poco más violáceo, pero el invierno lo puede pasar sin inconvenientes y aprovechar la disponibilidad hídrica para cuando empiezan a subir las temperaturas en primavera. Lo que sí vimos importantes diferencias en la fecha de siembra. Algo parecido a lo que veíamos en los machines del ejemplo anterior. Lo que fueron las siembras de otoño, las plantas tienen el periodo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre para generar un buen desarrollo de raíces, generar una profundidad radical tal que les permita entrar a la época del déficit hídrico habiendo explorado una maceta mayor y contar con mayor recursos para pasar el verano. En cambio, lo que fueron las siembras de primavera, cuando se corta el chorro de agua, cuando arranca la alta temperatura, todavía la planta no generó un sistema radical importante y prácticamente perdimos todas las plantas que sembramos en esta fecha. En lo que son los métodos de implantación, empezamos probando siembras sobre franjas de vegetación natural removida. Alternamos franjas con remoción y sin remoción, buscando cierta protección frente al efecto del viento.
Lo que vimos es que en general al remover estamos perdiendo una gran cantidad de humedad para la siembra y para las primeras etapas del agropiro y que no conseguimos una adecuada protección con lo que es el viento. En esas primeras experiencias fuimos viendo y fuimos aprendiendo también que hay una mayor cantidad de plantas y las plantas que están implantadas a la protección de las matas de gramíneas, incluso dentro, no sé si se ve ahí en la imagen, dentro de lo que son los arbustos, tienen mayor desarrollo, mayor crecimiento que en los sectores desprotegidos. Como que la acción de esas plantas frente al viento fue más favorable incluso que la competencia que por ahí hubiéramos imaginado por recursos como agua o nutrientes. Así que eso nos llevó a ir probando otras estrategias de implantación. Probamos pasar un rolo y que tenía un cajón sembrador al voleo para sembrar sobre esa vegetación aplastada. Probamos también aplastar la vegetación esa de gramíneas con un rolo y sembrar después arriba con la máquina de directa. Y fuimos también tratando de hacerle las adaptaciones necesarias a la sembradora como para poder estar sembrando directamente sobre esa vegetación arbustiva buscando una menor remoción. Acá les muestro un poquito cómo fue la evolución de uno de esos ensayos, una siembra con la siembra directa, agropiro rayo, sembrado en otoño. Utilizamos una densidad de alrededor de 12 kilos por hectárea, utilizando fertilización y fosforada y un espaciamiento de 35 centímetros en hileras. Y lo que fuimos viendo de los distintos ensayos es que en general el periodo más crítico de todos es la primera temporada estival. En la primera temporada estival es cuando se produce la mayor mortandad de plantas. Las plantas que están establecidas después de pasar ese primer verano son plantas que generalmente van a quedar en el campo. Vimos mejores niveles de implantación, más plantas por metro cuadrado con esos tratamientos que decía antes, de rolo y de siembra directa con respecto a los tratamientos de franjas con remoción. Y si bien esos valores de entre 10 y 15 plantas por metro cuadrado que logramos en una primera instancia nos parecieron valores muy bajos comparado con otras regiones del país por lo menos, o con otros suelos salinos donde se han probado agropiro, fuimos viendo que en otros ensayos del INTA, con valores similares de implantación, entre 1000 y 1500 kilos, se pueden lograr entre 1000 y 1500 kilos de materia seca con valores cercanos a esas 10, 15 plantas por metro cuadrado. Casi multiplicando entonces lo que es la productividad normal de esas situaciones de estepa, que tienen entre 200 y 300 kilos, lo podríamos estar llevando casi hasta 1500. Pero las temperaturas en estos ambientes son otras que las que veníamos acostumbrados, por lo menos los que trabajamos en otras regiones en chacras, y la producción, las plantas entran en producción recién a partir del quinto o sexto año. En esos ambientes de estepa también fuimos probando prácticas de enmallinamiento y de intersiembra sobre enmallinamiento. El enmallinamiento consiste en ir transformando lentamente y gradualmente esas situaciones de estepa en ambientes de mallín. Lo que se hace es desviar cursos de agua o desviar canales a través de regueras, ir distribuyendo mejor el agua y esa vegetación de estepa se va transformando gradualmente en una vegetación de mallín. Fíjense, esto sería una secuencia de uno de esos enmallinamientos. Van desapareciendo las estipas, los coirones, los neneos y van colonizando los juncos y pastos de mayor calidad. Y lo que hicimos nosotros fue aprovechar uno de esos enmallinamientos, de esas situaciones de enmallinamiento y realizar intersiembras en directa con mezclas de especies forrajeras. Después cualquier cosa vemos cada una de las mezclas que probamos. Eso fue la primera temporada, la segunda temporada y para la tercera temporada de crecimiento. Y, bueno, ahí no sé por qué, pero se lee mal. Lo que entonces vimos es que es posible pasar de producciones alrededor de 300 kilos de materia seca en los primeros años de estepa, casi a 400 kilos de materia seca para la primera temporada, llevarlo alrededor de 3.000 kilos para la segunda temporada y para la tercera temporada estar logrando con distintas mezclas alrededor entre 4.900 y 5.300 kilos de materia seca.
Más que en conclusiones, nos pareció interesante por ahí compartir algunas enseñanzas que nos dejó el proyecto. Vimos que son ambientes muy difíciles y frágiles y que los tiempos son otros que los que veníamos acostumbrados por lo menos en otras regiones del país, pero que tienen la potencialidad, en especial lo que son las zonas bajo riego. Hay estudios del PROSAP que dicen que la provincia de Neuquén hoy tiene alrededor de 26.000 hectáreas, pero tiene la potencialidad casi para multiplicar por 6 o por 7 la superficie bajo riego. Así que vemos que esa es una oportunidad importante para seguir trabajando. La necesidad de trabajar por ambientes, no de ir con recetas, sino de buscar las mezclas, las fechas de siembra, las fertilizaciones adaptadas a cada tipo de ambiente, a cada tipo de machine. Vimos que muchas de estas herramientas como intersiembras o fertilizaciones deberían ser más bien herramientas de oportunidad con un concepto por ahí similar a lo de los cultivos de cobertura. Si está la oportunidad para sembrar, si están las condiciones de humedad, hacerlo, si están los pronósticos, hacerlo, y si no, más bien esperar al año siguiente. Vimos que con niveles de precipitación de menos de 150 milímetros es difícil esperar la implantación de pasturas. Y pensar este tipo de herramientas como para superficies estratégicas, no largarse a hacer 2.000, 3.000 hectáreas de agropiro, por ejemplo, sino ir haciéndolo por sectores, por superficies más pequeñas, y pensarlo también como una superficie estratégica que, por ejemplo, a nosotros nos permita estar produciendo materia seca antes de lo que sería la entrada de producción de los machines. Y por último, vimos que este tipo de estrategias debería estar complementada con estrategias de manejo del pastoreo, como división de ambientes, el ajuste de carga según la oferta, el uso de pastoreo rotativo y de turnos de pastoreo. Muchas veces probamos, por ejemplo, en machines degradados, las fertilizaciones buscando recuperar este tipo de machines, y después el aprovechamiento que se le dio no respetó los turnos de pastoreo, no respetó la biomasa remanente, y lo que habíamos logrado en ganar en cobertura del machine lo fuimos perdiendo a lo largo de las distintas temporadas. Y por último, destacar la fortaleza que vimos en este tipo de proyectos en lo que es la integración de instituciones, de productores y de empresas participantes. Creo que lo más rico de este proyecto fueron las distintas reuniones, las recorridas y las giras, y las ideas, la discusión de ideas que fueron surgiendo en cada una de estas giras. Así que bueno, eso fue un rápido resumen. Cualquier duda después las vemos en las preguntas. Y para despedirme, quería mostrarles que si bien lo que participaron son instituciones, los principales actores fueron personas. Quiero destacar la labor del gerente técnico de desarrollo zonal, Mariano Dietrich, que hoy no nos pudo acompañar, de nuestra mesa técnica, de Fito Sarmiento, del INTA Bariloche, Guillermo Becker del INTA Bariloche, Rodolfo Gil, nuestro director desde Chacras, Ignacio Vilone, KWS, Fabián Tomazone como asesores, Ronnie Kuhlman y el equipo técnico de APRESID, y Mariana Jaffor y Santiago Kohler del Centro Pymes. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos 10 minutos para preguntas, así que... Acá está. Ahí anda el micrófono. Bueno, levanten las manos quien quiera hacer preguntas y le alcanzamos el micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto al enmallinamiento. Sí. El enmallinamiento en este caso, como una estrategia de mojar el suelo, genera ambientes muy saturados. No sé si ustedes pensaron en hacer un riego intermitente. Entonces, de esa forma ustedes pueden tener un mejor aprovechamiento del suelo, un mejor aprovechamiento del agua y una mayor productividad por metro cúbico utilizado. Sí, es verdad eso. En el enmallinamiento vimos dos cosas. Primero, que son sistemas casi primitivos, muy ineficientes, mucha agua se pierde, estás logrando casi una pileta de natación por la cual se evapora mucha de esa agua. Y por otro lado, vimos muchas veces deficiencias nutricionales probablemente inducidas de nitrógeno. Se veían las plantas más cloróticas que lo que nos hubiera gustado. Esto es uno de los ejemplos que le mostramos de enmallinamiento. Por ahí también este tipo de prácticas se utilizan en machines pensando en controlar los escurrimientos. Lo que se hacen son endicamientos y transportar el agua que correría naturalmente, ir distribuyéndola en el machine para lograr una mejor distribución del agua natural, sin necesidad de
canalizarlo, de sacarlo de canales de irrigación, sino más bien en los momentos en los que llueve ir distribuyendo el agua de lluvia. Y con respecto a lograr, sí, riegos intermitentes, es verdad, hay que ajustar muchísimo lo que son los riegos de esos mallines, pero lleva también un sistema más intensivo de mano de obra. Esto es muy, muy simple y muy básico. Esto es abrir regueras una vez y dejar que corra el agua. La otra pregunta es que hay unos sistemas productivos que se llaman bed systems, que permiten hacer un trabajo de ondulación sobre las superficies que están muy saturadas, generando ambientes diferenciales de humedad. Ajá. En algunos lugares altos, la humedad a lo mejor está 30, 40, 50 centímetros y en los lugares bajos está sobre la superficie del suelo. Y eso permite una mejor distribución de la pastura dentro de ese suelo ocupado. Uh-huh. Implica también una labor cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero de esa forma se haría un mejor aprovechamiento del agua. Son estrategias que se pueden analizar y posiblemente se logren altas productividades por metro cúbico de agua utilizado. ¿Cómo se llaman? Bed systems. Bed systems, sistemas de camas. ¿Ah? Son como ondulaciones, ¿ah? Como si fuera una cama, son ondulaciones, ¿ah? Donde en las partes bajas se junta el agua y digamos las partes altas no tienen grandes diferencias de niveles, 30, 40, 50 centímetros como máximo, y tienen a lo mejor 40 metros entre las partes bajas. ¿Ah? Es un sistema interesante de producción. Por ahí la ventaja que le dimos a este sistema, con todas las ineficiencias, es el muy bajo costo que tiene por hectárea, ¿no? Hacer las curvas de nivel y hacer los canales y los regueros es bastante... Sí, básicamente es una etapa prioritaria, me parece interesante la que ustedes plantean. Simplemente comento que existen otras opciones que permitirían una alternativa mejor. Oh, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Conozco la zona y la verdad que está bueno. Una pregunta en cuanto al junco. Sí. ¿Plantearon algún manejo específico? Y después la fertilización del recurso ya existente, ¿cuándo la hacen? La fertilización, arranco por lo último. Las fertilizaciones las probamos en dos momentos, en otoño y en primavera. Los mejores resultados los vimos con fertilizaciones de primavera, a la salida del invierno, entrada de la primavera. Probamos distintos métodos de aplicación del fertilizante, al voleo o incorporado con la maquinaria, con la máquina de siembra directa, que es lo que lo estés aplicando cuando abre el doble disco. Y lo mejor fue la aplicación, ¿no?, con el corte de la maquinaria del producto. Y con el tema del junco, apuntado que a la parte de fertilización, a la parte de permitir la intersiembra o por la competencia. Sí, los resultados varían mucho de acuerdo al tipo de ambiente, al tipo de machine en el cual lo probamos. Probamos estrategias de corte, de bajar mecánicamente con diente, digamos, el junco y dejarlo lo más bajo posible para permitir la intersiembra. Probamos control químico con aplicaciones de glifosato presiembra para permitir después una menor competencia. Y controles combinados, ¿no?, de corte más químico, sobre todo lo que fueron los machines salinos, que buscamos ahí controlar el junco. Diferencias grandes de implantación no vimos, sí nos asustó un poco por ahí hacer un tratamiento combinado, que uno lo deje demasiado corto al junco y después a eso le aplique herbicida, sobre todo por la lentitud para cubrir el suelo. Nos pareció fundamental en estos ambientes mantener una cobertura del suelo para evitar sobre todo la salinización, ¿no? No te escucho, disculpa. Te preguntaba porque el junco le da una estructura al suelo de soporte clave en esos ambientes. Sí. Eliminarlo por ahí no es bueno, pero bajar la competencia sí. Sobre todo bajar la competencia y permitir el establecimiento. Y después es muy difícil que lo elimine uno con la aplicación de herbicida. Después al año siguiente empieza a rebrotar de vuelta. Es muy difícil de que uno lo elimine. Tiene un entramado de raíces y unas profundidades que vaya a saber uno hasta dónde están llegando. Pero sí, lo que buscamos es dejarlo y sobre todo dejar cobertura del suelo. Con distintos métodos de implantación, pero buscar la cobertura del suelo. En cuanto a lo que decía el señor del riego, estoy de acuerdo, digamos, que
que hay que usar un uso más eficiente del agua y esas zonas, digamos, usando la pendiente, también hay un programa de riego sistematizado, digamos, vas cambiando los lugares de riego, no es que abrís en un solo lugar y dejás que se enmallene y dejás el agua continua, sino que vas cambiando usando la pendiente, ¿no? El sistema es así, si no estoy equivocado. Sí, sí. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un momento dijo que había un 40% de aumento en materia seca Sí. que obtuvieron. ¿En qué periodo de tiempo y en qué zona de la provincia de la que usted marcó? Eso es en un machine de entre 1000 y 2000 kilos de producción promedio, cerca de Las Coloradas, en la estancia de Don José, no sé si... Catanlil. Ese aumento de alrededor del 30% fue en ese machine en una temporada. En la primera temporada de crecimiento, eso fue la oferta disponible para los animales en la primera primavera, digamos. El aumento del 40% fue en machines de mayor productividad, en la estancia de Los Peucos, ya más para la zona de cordillera. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No amerita con esos niveles de sodio hacer un control primero antes de ver ¿Un mejoras? control de yeso, del por nivel ejemplo? Claro. Probamos también, no nosotros, sino venía trabajando el INTA y otros asesores en la aplicación de yeso como corrector, ¿no? Aplicar calcio para desplazar el sodio. El tema es que esos machines tienen influencia de napa. O sea, en algún momento termina subiendo el sodio. Es muy difícil lavarlo. Pensamos por ahí más alguna estrategia de adaptación a través del tipo de especie que corregir ese sodio. Uno por eso, porque son ambientes que tienen napa y que en algún momento va a subir. Y lo otro, porque por lo menos esos suelos, esos machines sódicos en los que trabajamos, son un poco más pesados, son suelos más arcillosos. Y también es más difícil de lavar entonces el sodio. Si fuera una textura por ahí más arenosa y no tuviera la influencia de napa, sí por ahí te hubiera dicho, sí, probemos el yeso y trabajemos mucho más sobre el yeso. Ahora, en suelos más pesados y con influencia de napa es muy difícil que lo vayamos a corregir. No. Bueno, Guille, muchas gracias. Damos por finalizado el taller y continuamos con el congreso.